Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde en una nueva sesión acerca de cómo criar a nuestros hijos para la excelencia. Por supuesto que esta es una continuación de la Escuela para Padres del Proyecto ALAS y vamos a empezar en este momento para poder ver todo el material que tenemos en esta tarde. Todos aquellos que pues no se han subido y posiblemente se estarán subiendo en los próximos minutos que vamos a estar compartiendo. Voy a estar grabando esta sesión y lo van a poder también ver más adelante en el canal de lo que es el proyecto ALAS. Y que nuevamente entonces les doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Déjenme compartir en este momento la pantalla para empezar nuestra sesión de hoy o nuestra lección de hoy. Creo que vamos a estar extremadamente bendecidos y va a ser de mucha información para aquellos que tenemos verdaderamente pues una carga y un deseo de poder educar a nuestros hijos para nuestra excelencia. Recuerden que en lo que hemos estado compartiendo, hemos estado viendo que la educación y la crianza no empiezan en la escuela. Y yo quiero esto siempre repetirlo y estresar, hacer como una énfasis en esto, porque es importante que nosotros como padres, pues en este momento estamos hablándole a padres de familia, ¿verdad? Entendamos eso, que la crianza de nuestros hijos y la educación de nuestros hijos empieza en nuestro hogar, en nuestra casa. Ahora, nosotros como Proyecto Alas, tenemos una meta, un objetivo, una misión al educar y al criar a nuestros hijos. Y en esta meta, en este objetivo, en esta misión, la estamos compartiendo con ustedes. Realmente, aunque ustedes lo reciban o no, o estén de acuerdo o no estén de acuerdo, esto es una carga compartida, precisamente porque sus hijos pasan más tiempo en el hogar que en la escuela. Pero nosotros como proyecto, al estar buscando los materiales y al tener esa misión, ese objetivo, estamos buscando algo muy específico y lo hemos compartido en las sesiones pasadas. Y yo quisiera repetirlo en esta tarde, a medida que compartimos una vez, qué es lo que estamos buscando en nuestros hijos como un proyecto educativo y ahora en estas sesiones de escuela para padres que se llama Criando para la Excelencia. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues estamos buscando el formar individuos. Lo hemos repetido en ocasiones pasadas y creo que la repetición hace la memorización y entonces al memorizarlo vamos a estar meditándolo, reflexionándolo mientras estamos en nuestros hogares o en nuestro trabajo. Entonces, por eso quiero volverlo a repetir y ustedes se van a dar cuenta que lo vamos a repetir en cada sesión, al iniciar cada sesión, porque estamos buscando formar individuos, líderes. En estos pequeños que estamos educando, que estamos criando en casa, estamos buscando formar individuos, líderes a través de una educación cristocéntrica. Esto es que Jesucristo es el centro de esta educación, enfocada en manifestar el amor de Dios y el amor a Dios, la transformación positiva de todo lo que nos rodea y pues incluso, por supuesto, de nuestras comunidades, y el servicio desinteresado y genuino a todo ser humano. Deseamos con todo nuestro corazón, no es nuestro deseo de formar gente religiosa, pero deseamos formar individuos que tengan un corazón que ama a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, que ama a sus comunidades, ama a sus padres, respeta a sus padres, a sus mayores, a todos los individuos que los rodean, honra y respeta a todo individuo porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero y en esta honra, en ese respeto, transforma sus comunidades y también, por supuesto, buscamos enseñar a servir a todo individuo y a todo ser humano, no importa el estrato social, la educación, dónde se encuentre, pero que estos pequeños que se van a graduar un día de nuestras escuelas deseen y anhelen servir a todo ser humano de una manera genuina, de una manera desinteresada. Entonces ese es nuestro objetivo y lo vamos a estar viendo
en cada vez que nos reunamos, porque creo, como dije yo, que debemos decirlo, memorizarlo, repetirlo, que esté plasmado en nuestros corazones, porque es la meta que estamos buscando. Yo si me permiten 5 minutitos, voy a pasar un repaso de lo que hemos estado caminando en estas últimas sesiones, pero quiero empezar esta sesión con una nueva escritura. Y esta escritura se encuentra en Jueces capítulo 13, versículo del 12 al 13. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del orden, vamos a estar acerca de la importancia del orden, de las estructuras, de los horarios en nuestros hogares. Por supuesto que este orden lo tenemos en las escuelas, esta estructura la buscamos en las escuelas, en la planeación, en cómo se eligen los contenidos educativos académicos, en todas las que son las enseñanzas de ética. Y todo esto que planeamos en las escuelas lo tenemos, pero también estamos deseando que podamos aprender este orden y estas estructuras para nuestro hogar, para poder ver precisamente, para poder tener como resultado esta excelencia en la crianza, ¿verdad? Porque estamos criando, ¿para qué? Para la excelencia, para que nuestros hijos sean hombres y mujeres de excelencia, así como lo vimos en la misión del proyecto. En esta ocasión, entonces, con este objetivo, voy a estar hablando empezando con una escritura en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 12 y 13. Esta historia, ustedes la recordarán, es la historia del nacimiento de Sansón. Y no voy a tocar toda la historia, pero sí voy a tocar un poco en cómo fue que fue concebido Sansón y cómo fue que sus padres tuvieron este encuentro con el ángel del Señor. Dice la palabra de Dios en este capítulo 13 que el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa. La esposa de Manoa fue la madre de Sansón. Y dice que él vino a ella era estéril y no podía tener hijos. Y el ángel del Señor vino a él y se le apareció y le dijo a ella, perdón, y se le apareció y le dijo que ella iba a tener un hijo. Entonces ella se sorprende muchísimo porque ella sabía que no podía tener hijos y le dice ella, ¿qué voy a hacer con él? ¿Qué debo de hacer? En realidad, en ese momento de la primera aparición del ángel, ella no le pregunta qué iba a hacer, sino que el ángel le da instrucciones específicas acerca de ella, cómo ella había de vivir su vida y cómo había de criar al niño. Entonces va ella corriendo y se lo comenta a su esposo. Y le dijo, he aquí un varón que se me apareció y me dijo que iba a tener un hijo. Entonces ellos oraron juntos para que si esto era de Dios, el varón volviera a venir a ella y se les apareciera y le volviera a dar el mensaje una vez más para que ellos supieran que era de Dios. Y aquí vemos eh, que el ángel se vuelve a aparecer y se le aparece también a Manoa. Y entonces le dijo Manoa al ángel, dice, ok, dice, cuando tus palabras se cumplan, le dice al ángel, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir de este niño que vamos a tener? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel le respondió, la mujer se guardará de todas las cosas que yo les dije. Esto, en realidad, lo que el ángel estaba diciendo es que ella debía obedecer todas las instrucciones que él le había dado a ellos como padres, no solamente a ella, pero también a él. Pero lo más importante aquí que yo quiero enfatizar es que vino la palabra de Dios, vino la presencia de Dios, vino la visión de Dios, vino el ángel de Dios, la aparición de Dios. Y les da esta promesa. Y ellos al recibir la promesa, ellos inmediatamente tomaron una actitud de acción y le preguntaron al ángel, ok, tú nos vas a dar un hijo, pero cuando este hijo nazca, ¿cómo va a ser? Cuando se cumplan tus palabras, dice, ¿cómo va a ser? ¿Cómo debe de ser la manera de vivir este niño? ¿Y qué es lo que debemos hacer con él? Esta palabra de cómo debe ser la manera de vivir en el hebreo significa cómo vamos a ordenar al niño o qué tipo de orden el niño debe de seguir
y cómo lo vamos a criar, cómo lo vamos a ayudar y qué tipo de orden debemos de seguir para que él crezca, para que él viva. Yo creo que esta es una pregunta que todos como padres debemos de preguntarle al Señor. Él nos ha dado hijos, a todos nosotros están aquí ustedes porque son padres de familia y madres de familia. Y esta es una pregunta crítica. Sí, y yo te invito en este día, si a lo mejor tú nunca le has preguntado a Dios, Dios, ¿cómo debo de educar a este niño? ¿Cómo debo de educar a esta niña? ¿Cómo debo de criar a estos hijos que tú me has dado? ¿Cómo debe de ser el orden y la estructura y los horarios? ¿Y cómo debe ser mi casa? ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es el orden de esta crianza que estás mandando para que yo haga para mis hijos, que yo tenga en mi hogar para mis hijos? Y es importante porque el orden de Dios y las maneras de Dios son las maneras de la vida de Dios. En estos últimos dos sesiones estuvimos hablando acerca de que nuestras familias necesitan un plan y que este plan o plano, tengo aquí yo unos planos, ¿verdad? Es como un ejemplo de que como familia, así como una casa o una construcción, necesita unos planos o un plano antes de construirse, así nuestra familia nosotros como padres, para poder criar para la excelencia, necesitamos tener un plan y tener un plano, ¿verdad? Un plano a seguir. Dice aquí que las estructuras le dan organización al plano propuesto. Esto es, cuando tengamos este plan, cuando entendamos cuál es el orden que vamos a seguir, y de eso vamos a estar hablando hoy, así como le preguntó Mano al ángel, entonces vamos a seguir en este plan, le vamos a dar una estructura para que esta estructura y este orden que vamos a seguir nos ayude a cumplir el plano que nos hemos propuesto. Quizá ustedes digan, bueno, yo quiero que mis hijos vayan a la universidad. Vamos a decir que es lo máximo que ustedes han puesto como un plan, ¿no? Este es el plan de mi esposo y yo. Yo recuerdo que mis padres nos hablaban ellos a nosotros de que ellos tenían un plan para nosotros en cuanto a la escuela y que ellos nos decían que sí, inclusive frecuentemente que nosotros nos íbamos a graduar de la universidad. Mi papá nunca nos dejó una duda, ¿verdad? Nunca nos dejó como a una elección de si nosotros íbamos a asistir a una universidad, nos íbamos a graduar con una licenciatura. Él nos dijo, él puso un plan delante de nosotros. Ustedes se van a graduar, todos ustedes se van a graduar de la universidad. Y quizá este es el plan que tú tienes, ¿no? El máximo plan que tienes. O hasta el momento lo que puedes imaginarte que tú quisieras que tus hijos cumplieran, ¿verdad? Antes de que ellos salgan de casa. Bueno, incluso para este plan, en este nivel, tú vas a tener que tener una estructura y un orden para que te ayude a cumplir este plan. Y vamos a ver en qué áreas tenemos que tener este orden. Vas a tener que tener una estructura y un orden y una visión, ¿verdad? Un plan en cuanto a tus finanzas, si tú le vas a ayudar a pagar la colegiatura, vas a tener que tener un plan a qué escuela va a ir, vas a tener que tener un plan quién va a ayudar en todas las funciones que se tienen que dar en la vida del niño antes de que él llegue a la universidad. O sea, esta estructura es una serie de pasos que se tienen que seguir para que se cumpla, ¿verdad? Esta meta y esta misión. Y eso es lo que estamos hablando en este día, de que tenemos como familia, ustedes como esposo, como esposo, esposa, y aunque si eres padre soltero o madre soltero, tú puedes reunirte con el Señor, abrir la palabra de Dios y preguntarle a él, Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi hijo? ¿Cuál es el plan que tú tienes para mis hijos, para mis hijas? Yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, cuando yo estaba joven, cuando mis hijos estaban jóvenes, yo escuché a un predicador decir que nosotros teníamos que tener ese ojo, esa vista espiritual y esa vista de Dios para poder entender cuál era el llamamiento de nuestros hijos y criarlos de acuerdo al llamamiento. Bueno, esto también tiene mucho que ver, la crianza de acuerdo al llamamiento, identificarle el llamamiento de ellos
tiene que ver con este orden, con esta estructura, con esta estructura a seguir para la vida de nuestros hijos. Creo que si nosotros educamos a nuestros hijos de acuerdo a su llamamiento y de acuerdo a la misión y el propósito que Dios les ha dado, ellos van a ser hombres felices, van a ser hombres y mujeres felices, completos, realizados, porque van a estar en el centro de la perfecta voluntad de Dios y van a realizar todo aquello lo cual Dios los ha llamado. Entonces estamos viendo aquí que nuestras familias necesitan un plan, como un plano para una casa, cómo edificarlo, así nuestras familias necesitan este plan. Yo les aconsejo ahora que ustedes este fin de semana o hoy en la noche empiecen con un cuaderno a orar, a pedirle a Dios este plan, este plano para sus hijos. Este plano tiene que ser premeditado e intencional. O sea, no se va a dar, no lo vamos a tomar de los programas de televisión, no nos lo va a dar las redes sociales, no nos van a dar las gentes que están, los anuncios o los comerciales. No, no, no. Vamos a tener que llegar a un acuerdo. Desde aquí es un acuerdo, este plan es un acuerdo entre el esposo y la esposa que va a ser premeditado e intencional con respecto a la crianza y al orden que estos niños van a tener en su vida, así como Manoa le preguntó al ángel, así ustedes van a preguntarle al Señor. Bueno, como algo que yo quisiera presentarles como un plan intencional es primero que Dios es primero. Esto en la vida de un niño y de nuestras familias tiene que ser como el primer paso o el primer elemento de nuestra estructura a vivir. Es que antes de la universidad, antes de la educación académica, antes del dinero, antes de todo, Dios tiene que ser el primero y lo primero. Y de ahí fluyen todos los pasos subsecuentes o todas las partes subsecuentes de este orden que estamos poniendo y de esta estructura. Vimos también en las partes pasadas, en las sesiones pasadas, que la unidad es una parte fundamental de nuestras familias. Entonces, en este plan vamos a poner como parte número 1, Dios es primero, como parte número 2, como lo habíamos visto anteriormente, la unidad en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Vamos a eliminar los gritos, vamos a eliminar las discusiones en frente de los niños, los altercados, todo aquello que quita la armonía y el orden en nuestra familia, porque el orden y la unidad, como lo vimos antes, es algo fundamental y muy necesario. La unidad es muy necesaria para este plan que estamos formulando para nuestros hijos y nuestras hijas. Estamos viendo las disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra, la adoración y personal y la adoración corporal en las congregaciones, el ayuno, los tiempos de silencio, tiempos de quietud, tiempos de soledad. Estos tiempos de quietud y soledad o de estar apartados nosotros, el papá, la mamá, juntos en un retiro o un retiro que ustedes no tienen que ir a ningún lugar, ustedes solo se apartan y oran y buscan a Dios y tienen tiempos en los cuales van a estar en una reflexión. Eso no estamos acostumbrados a tener esos tiempos de reflexión, estos tiempos de estar solos y en silencio y quietos. Eso es algo importante que necesitamos como parte también de nuestras disciplinas espirituales. Este es otro elemento de este plan, acordándonos, ¿verdad? Que cuando nosotros vivimos esta vida, en nuestra vida diaria, esas disciplinas espirituales, nuestros hijos van a aprender y ellos mismos van a incluir en sus propias vidas, estas disciplinas espirituales. En estas disciplinas espirituales vamos a escuchar a Dios. En esas disciplinas espirituales vamos a conocer a Dios. En esas disciplinas espirituales vamos a escuchar la voz de su Espíritu Santo, dándonos la dirección de qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo para nuestros hijos, para esta crianza, para la excelencia de nuestros hijos. Hay cosas que son muy prácticas y vamos a empezar hoy con lo práctico, pero va a haber ocasiones o no va a haber ocasiones, aún en estos tiempos de disciplinas espirituales, Dios es muy práctico, va a revelarnos, a decirnos, a comunicarnos
situaciones muy prácticas que van a tener que ver con la vida de nuestros hijos y que son partes de este orden, ¿verdad? Que estamos siguiendo para que podamos verdaderamente criarlos para la excelencia. Y luego, como último, hoy estamos empezando entonces estas disciplinas prácticas para el hogar. Pues, ¿qué es la estructura? ¿Qué es una estructura? Dentro de esas disciplinas prácticas, estamos hablando del orden y de las estructuras. Vamos a empezar con la estructura. ¿Qué es una estructura? Y vemos aquí dos tipos de estructuras. Y interesantemente, la estructura no solamente es aquello que apoya o soporta algo que está externo, como vamos a ver, la estructura es del esqueleto humano, ¿no? Soporta mi cuerpo. Usted no puede ver mis huesos, pero usted puede ver mi cuerpo por fuera. Bueno, hay una estructura interior y una estructura exterior. Vamos a darnos cuenta que esta estructura es un arreglo de las relaciones, de las partes y las elementos de algo complejo. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Que al traer una estructura, vamos a darle una estructura a nuestro hogar para criar hijos para la excelencia. ¿Qué quiere decir? Usted, como ve aquí, está viendo aquí todos esos madera puesta en un lugar específico y lo que se está haciendo aquí es que se está poniendo la estructura interna de un edificio que después se va a ver en lo externo, y aunque lo interno no se vea, esto va a soportar o apoyar o darle forma a aquello que es externo. Y de eso es lo que estamos hablando hoy. Usted va al estar hablando de las disciplinas espirituales, de estas disciplinas prácticas. Esto es algo que nos va a dar esa estructura para que podamos ordenar esta crianza y para que se ha quitado toda confusión y mire, para que se ha quitado todo fracaso. Si nosotros no ponemos estructuras en nuestros hogares, que le den ese orden y que puedan levantar y darle forma a nuestra vida diaria y a nuestras intenciones y a nuestras metas, nosotros estamos destinados al fracaso. Esto es uno de los conceptos más importantes. Y dice aquí que esta estructura es un arreglo. ¿Qué es un arreglo? Pues lo arreglamos, algo que está arreglado, algo que está desarreglado se tiene que arreglar, y vamos a ver ahorita más adelante cómo Dios ama el orden y cómo Él arregló el mundo, ¿verdad? Estaba desarreglado, dice la palabra, y lo vamos a ver un momento más adelante, pero eso es lo que estamos haciendo. Vamos a arreglar partes, vamos a arreglar nuestras relaciones, vamos a arreglar nuestra casa, vamos a arreglar las diferentes áreas de orden en las cuales vamos a estar compartiendo, pero más que nada eso, poner un orden, ¿verdad? Ponerlos en su lugar y darle un arreglo a todo aquello que está desarreglado. Ahora dice, aquello que es parte de algo complejo. ¿Cuántos de ustedes creen que la familia es algo complejo? La familia es algo complicado, ¿verdad? Las relaciones son complicadas. Incluso las funciones y las actividades de la vida diaria a veces se complican. Estamos saliendo al trabajo, se descompuso el carro, la esposa está enferma. ¿Quién va a llevar al niño sin carro y sin esposa porque está enferma? Híjole, se complican las cosas, es complicado. Luego nos frustramos y nos gritamos y nos enojamos y se hace un desorden y se hace una confusión, y en el orden y en la confusión no se cumplen las metas, y en la orden y el desorden, perdón, en el desorden y en la confusión no se cumplen las metas, y en el desorden y en la confusión es fácil que se dé el fracaso, y es lo que queremos quitar de nuestras vidas cuando estamos hablando acerca de criar hijos para la excelencia. Es quitar estas cosas que nos van a obstruir y que nos van a estar robando de un éxito en nuestras metas. Entonces vemos aquí la estructura, estamos hablando de cómo estructurar la familia. La estructura nos permite edificar con firmeza, dice aquí, y con exactitud. O sea, dice Pablo en una de las escrituras, yo no golpeo como que le golpeo al aire. ¿Quién le golpea al aire? ¿Qué significa golpear al aire? Pues significa que le pego hacia lo que venga, a ver a todo le pego y a veces a nada le damos, ¿verdad? Como decimos en México. Pero no deseamos eso, deseamos que nuestras acciones sean exactas y sean con firmeza. Y dice aquí, la estructura nos permite edificar
Mire, estamos edificando. Esto de criando para la excelencia, estamos haciendo un día a la vez. Y en estos claves que les voy a dar yo, estas llaves, vamos a decir, que les voy a dar un poco más adelante, esto le va a permitir, esta estructura le va a permitir que usted edifique su crianza para que se haga, para que sea en excelencia y que esta edificación sea firme y exacta, que no se pierda nada de sus esfuerzos, que no sean sus esfuerzos en balde, pero que al tener este orden y esta estructura usted, cada esfuerzo de usted sea exacto para edificar firme y produzca exactamente su objetivo que usted tiene y su misión, de que sus hijos sean hijos de excelencia y todo aquello que estuvimos viendo al principio. Dice también, y lo vemos aquí, que una estructura, la importancia de las estructuras es porque nos permiten edificar con firmeza y exactitud y al mismo tiempo nos añade belleza. O sea, no estamos hablando nada más de que vamos a ver el motor, ¿verdad? De las cosas que estamos viendo, o vamos a vivir en una casa donde se ve nomás el esqueleto, ¿verdad? O la estructura de las maderas y de los palos y se le ven ahí los alambres. No, sino que al tener la estructura, las estructuras también añaden belleza, o sea, hay estructuras de belleza. Y cuando ya ponemos todo en su lugar, podemos pensar en aquello que es hermoso, aquello que nos produce, que produce belleza, aquello que nos produce paz, que nos produce una sensación de excelencia, una sensación de un sentimiento de haber de logros, y eso pues trae belleza a nuestras vidas y a nuestras familias. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 2 y 3, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice la palabra de Dios que dijo Dios. Estamos hablando en este día acerca de las estructuras que necesitamos tener en nuestras vidas, en nuestra familia, para criar para la excelencia. Y parte de esta estructura es ordenar, es el orden. ¿Qué significa el orden y de dónde viene el orden? Bueno, dice la palabra de Dios que en el principio la tierra estaba desordenada. Dios es un Dios de orden. Dios ama el orden. Y dice la palabra de Dios, cuando Él vio la tierra en desorden, Él inmediatamente empezó, dice la palabra de Dios, a traer orden. Él no dejó la tierra vacía en tinieblas y desordenada, sino que Él vino y trajo orden. Yo no voy a mencionar cómo lo trajo, porque ustedes van a recordar, lo trajo sistemáticamente. ¿Qué significa sistemáticamente? Significa que lo trajo un día a la vez, un paso a la vez, una cosa a la vez, un elemento a la vez. Y esto que acabo de decir, son partes fundamentales de cómo ordenar algo. Y son este orden, hablamos de este ordenar y arreglar, son las partes necesarias para nuestras estructuras. Entonces, ¿cómo hizo Dios? ¿Cómo ordenó la tierra? Bueno, primero lo hizo con su palabra, porque Dios habla las cosas en existencia. Hemos aprendido esto en nuestras congregaciones, que Dios con la palabra creó los cielos a la tierra y les dio existencia. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo un día a la vez, lo hizo una cosa a la vez, lo hizo una parte a la vez, lo hizo un lugar a la vez, y así día a día Él ordenó en nuestra tierra y el mundo en el cual vivimos. Y dice la palabra de Dios que lo hizo hermoso. Y dice, después de que hubo creado al hombre a su imagen y semejanza, que fue lo último de este orden, Él puso en orden todo y luego en parte de ese orden Él creó al hombre. Dice que Él lo vio y dice que fue bueno, hermoso en excelencia. Y esto es lo que va a traer, que fue bueno, dice, fue excelentemente bueno o fue
súper bueno, vamos a decirlo, ¿no? Y esto es algo que usted va a encontrar cuando usted empiece a ponerle orden a su casa, orden a su vida, orden a todo lo que tiene que ver con la crianza de sus hijos. Usted va a empezar a darse cuenta que en la medida que usted empiece a ordenar y arreglar, a poner en orden todos estos elementos y estas partes de su vida, usted va a ver que va a ser bueno en excelencia, así como el Señor dice, y vio que era, ¿se acuerda que dice que al final de cada día él decía, y Dios vio que era bueno, y Dios vio Dios que era bueno, pero cuando creó al hombre dijo, vio Dios que era el bueno en sobremanera. Y así usted va a ver que cuando usted tenga ese orden, todo esto va a ser bueno en sobremanera. Dice aquí, ¿qué es el orden? Bueno, dice, el orden no es solamente una virtud. O sea que en este día no estamos buscando solamente la virtud del orden para nuestras vidas, sino que estamos buscando el orden porque es una condición vital. Quiere decir, es una condición esencial. Es una condición de vida o muerte. El orden es una condición de vida o muerte para la salud de nuestra alma y de nuestras ideas. Imagínese nomás, de acuerdo a lo que estamos leyendo, si no tenemos orden en nuestras ideas, en nuestra vida, nuestras ideas y nuestra alma no va a ser saludable. No vamos a tener ideas saludables, no vamos a tener ideas que prosperen. Nuestra alma va a estar para arriba y para abajo. Y yo me atrevo a decir que cuando Santiago, en el libro de Santiago, habla acerca de la inconstancia del hombre que es inconstante, yo me puedo asegurar que ese hombre inconstante vive una vida de desorden. Si visitáramos la vida de ese hombre inconstante, de la palabra de Dios, que ese hombre es de doble ánimo, un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si visitáramos la casa de este hombre de doble ánimo, inconstante, encontraríamos un gran desorden en todo lo que se refiere a su vida. Y en el desorden no podemos crear hijos para la excelencia porque quita o, como dice, impide y estorba la salud de nuestra alma y la salud de nuestras ideas. Dice, el orden da vida y prosperidad a toda tarea. Estamos hoy dándonos la tarea de crear hijos para la excelencia. El orden que vamos a estar estableciendo y vamos a estar viendo y en las áreas que vamos a poner orden en las siguientes sesiones, este orden va a traer prosperidad a nuestra vida y a esta tarea de crear hijos para la excelencia. Yo creo que si usted está viendo este día, esta sesión, es porque usted quiere crear hijos para la excelencia. Para la excelencia. Quieren ustedes como padres y como madres crear hijos para la excelencia. Yo recuerdo que cuando estaban mis hijos pequeños era el deseo de mi corazón. Yo le decía a Dios y yo oraba, Señor, que mis hijos te amen con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda su fuerza. Que amen a todo ser humano, a su prójimo como a sí mismo y que sean hombres y mujeres de excelencia. Pues yo no tuve mujeres, ¿verdad? Tuve nomás hombrecitos, pero ese era mi deseo. Y vemos aquí que al desear esto, eso es un buen deseo, es un deseo de Dios. Ese es parte del orden que le dio Dios a la esposa de Manoah, de las instrucciones. ¿Cuáles son esas instrucciones que le dio el ángel de Dios a la esposa de Manoah y a Manoah para crear a Sansón? Pues toda la palabra. Todo lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Crearlos de esa manera. Entonces dice, cuando sigamos este orden, le va a dar salud y prosperidad a nuestras tareas, va a darle vida y prosperidad a toda tarea. Ahora, déjeme decirle algo, a toda tarea. Si usted tiene una tienda, si usted tiene un negocio, si usted tiene una iglesia, si usted es contadora, si usted tiene una biblioteca, si usted tiene una lavandería o si usted quiere crear hijos para la excelencia, tiene que tener este orden, tiene que poner esas estructuras en eso que lo rodea, en todo lo que usted vive, lo que está, todas sus actividades que está haciendo, todos sus propósitos a los cuales Dios los ha llamado para que pueda tener prosperidad en esa tarea que usted está buscando. Dice, en contraste a esta vida y esta prosperidad, el desorden es la ruina
y la muerte de nuestros objetivos. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Cuando vivimos en desorden, estamos día a día, y fíjese bien lo que voy a decir, cuando vivimos en desorden, día a día estamos arruinando y dándole muerte a nuestros objetivos y a nuestras metas. Y yo le quiero preguntar, ¿cuáles son sus objetivos y cuáles son sus metas? En esta sesión estamos viendo, o en estas enseñanzas estamos viendo que nuestra meta es crear hijos para la excelencia, pero yo me imagino que usted tiene otras metas también, que son, eso tiene que ver con sus hijos, tiene que ver con su familia, y quizá, pero tiene metas para su matrimonio, tiene metas para sus finanzas, tiene metas para su negocio, tiene metas para su salud. El desorden tiene que ser quitado, tiene que ser verdaderamente, tenemos que traer orden a nuestras vidas, porque así como el orden, lo voy a volver a decir, da vida y prosperidad a toda tarea y a toda meta que tenemos, así en contraste el desorden es la ruina y la muerte de nuestros objetivos y de nuestras metas. Vemos en esta diapositiva aquí en esta foto y vemos aquí que dice que también el orden no solamente da vida y prosperidad a toda tarea, pero crea ambientes. A mí me encantan los ambientes. Mire, hermano, porque yo me gusta ya de naturaleza y de personalidad, es una persona que le gusta el orden. Yo recuerdo en una ocasión, y quiero que usted sepa que el orden es de Dios, así como vimos que Dios encontró la tierra desordenada y la ordenó. Así, vemos eso no es más en el comienzo, en el Génesis, pero es en toda la vida de Dios y en toda la voluntad de Dios. Y cuando usted se proponga poner orden en su vida, Dios va a estar con usted y Dios va a apoyarlo y le va a ayudar en todo lo que usted necesite para este orden. Yo recuerdo en una ocasión, cuando mis hijos también estaban chiquitos, muy chiquitos, yo quería organizar mis closets. Y un día yo me paré enfrente de mi closet y yo dije, ay, que yo pudiera tener todos mis ganchos del mismo color, igualitos, así todos, para que estén todos muy ordenaditos y organizada toda mi ropa en mi closet, ¿verdad? Fue un pensamiento. En 2 semanas llegó mi esposo y nosotros teníamos un centro de ayuda en el área local, en el área de Florida donde vivíamos. Y llegó mi esposo con una caja con 250 ganchos de 2 colores, uno verde, un color verde. Los ganchos verdes eran la mayoría, eran como unos 180 y los blancos eran como unos, el resto, ¿no? Para los 250. Cuando yo lo vi, yo dije, ya le puedo organizar la ropa de él y de mis hijos y mi ropa. Pero mire, hermano, le voy a decir algo. Yo me acuerdo que yo me puse a llorar cuando él llegó con esa caja, porque yo le dije a Dios, le dije, Señor, fue solamente un pensamiento. Yo ni oré por ganchos para organizar y ordenar mi closet. Fue un pensamiento y yo le decía a Dios, conoces mis pensamientos y mis intenciones. Y así yo quiero decirle en este día, Él conoce sus pensamientos y sus intenciones. Y así todo lo que usted necesite y todo lo que usted se proponga, Dios la va a ayudar, se lo va a traer. Si es necesario que le traiga a los ángeles para que se los dé, así se los va a dar, así como lo hizo en mi vida y como lo ha hecho en la vida de muchas familias, de muchos padres, de muchas madres, lo que usted necesite para la crianza con excelencia de sus hijos. Entonces, el orden crea ambientes. Usted abre sus closets y están ordenaditos. Mire, vemos esta foto con todo hermoso. A mí me gusta tener el cafecito. A veces tengo dinero para una vela y le pongo una velita. A veces no tengo, no le pongo la velita, pero siempre una florecita. Eso sí, le pongo florecitas, todo organizado con florecita, porque pues hay plantitas y hay florecitas afuera. Si no tiene usted floreros para que ordene todo, ¿verdad? Y ponga encima de su mesita un florero. Yo acabo de ver una idea de una persona que tomó un frasco vacío de los de salsa, ¿verdad? De verde, y lo forró con un papelito de florecitas y lo pegó y se veía ahí muy bonito su florero. Hay muchas ideas, ustedes me imagino que saben bien las ideas, pero lo que quiero decir
El orden crea ambientes. Y cuando está en orden, usted puede decir, ay, una flor aquí, ay, aquí este cuadrito, ay, aquí esta velita. Y usted se sienta y espera a su esposo y ya puede usted ver el menú que le va a hacer a su esposo de lo que tiene ese refrigerador para cuando llegue él, que esté la comida calientita y rica. O y si usted trabaja, pues cuando vengan los niños, que esté todo limpio para que se haga la tarea y no haya desorden, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vemos que el orden nos da vida y nos ayuda a cumplir nuestras metas. Vamos a estar viendo en esas sesiones, y esta es la última diapositiva que le voy a poner en este momento, la última slide, y quiero decir, voy a compartirle a usted las áreas en las cuales vamos a estar viendo orden en este mes. Este mes, si usted recordará, tenemos la Escuela para Padres Criando para la Excelencia el segundo miércoles de cada mes, pero ahora estoy añadiendo el último miércoles de cada mes. Entonces, 2 veces al mes vamos a tener la escuela para padres criando para la excelencia. Y este mes vamos a estar viendo el orden en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Yo quería primero hablar bien de lo que es una estructura, de lo que es un orden, qué es ese arreglo que se tiene que dar para ordenar nuestras vidas y cómo Dios ama el orden y lo que el orden produce. Entonces, ahora vamos a ver áreas específicas que tenemos que traer orden a nuestra vida, el orden en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, el orden en nuestro tiempo, el orden en nuestras finanzas y en nuestro dinero, el orden en nuestras palabras. Ay, cómo somos desordenados a veces con nuestras palabras. El orden en mi persona, ¿qué significa que yo sea una persona ordenada en todo lo que yo soy? Y el orden en mi casa también vamos a estar viendo esto. Vamos a empezar hoy con el orden de nuestros pensamientos y con esto vamos a cerrar esta sesión de hoy. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice, como piensa el hombre en su corazón, así es él. Como son nuestros pensamientos, así somos, queridos padres y madres de familia. Si nuestros pensamientos están desordenados, enredados, todos así, ¿verdad? Como una madeja enredada de hilos, nosotros no vamos a poder funcionar. Dice que así vamos a hacer en todo. Todo va a estar desordenado, todo va a estar, como dijimos, y ese desorden va a llevar al fracaso. Entonces dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Así que para empezar, para poder establecer un orden, tener pensamientos de orden, o para tener una vida de orden, vamos a tener que empezar por cambiar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos que están desordenados, los pensamientos que están confusos, enredados, los vamos a tener que cambiar. Esa palabra nos dice que antes de nuestras acciones existen nuestros pensamientos. Fíjese, dice, como piensa el hombre en su corazón, así es. ¿Qué es como es? Así es lo que hace. Quiere decir que efectivamente antes de nuestras acciones están nuestros pensamientos. Yo tengo aquí un pequeño dibujo y está en inglés, y disculpe usted, no me di cuenta que estaba en inglés porque como hablo inglés, español, indistintivamente, constantemente, ahorita estoy viendo que lo puse en inglés. Pero es algo que esto es algo que nosotros enseñamos a estas mujeres en el centro de rehabilitación. Ahora, usted no está en un centro de rehabilitación, pero a veces tenemos que tener la rehabilitación de nuestros pensamientos y de nuestras maneras de pensar, ¿verdad? Tenemos que rehabilitarlos y vamos a estar viendo, renovando, ¿qué significa eso? Pero yo recuerdo, como las mujeres venían muy tronadas y con mucho desorden, precisamente, principalmente en su mente, estuvimos diseñando esto, y ahora esto es parte de lo que la psicología realmente nos explica, cómo sucede este proceso de pensamientos en nuestra vida. Dice que primero, usted ve esta persona recibe una información y recibe sensaciones, ¿no? O sea, que en todo momento nosotros estamos recibiendo información. Incluso ahorita está en su hogar usted y está recibiendo información mía, de lo que estoy compartiendo con usted. Y a la medida que usted está recibiendo esta información, usted está teniendo sensaciones y emociones dentro de usted. Quizá esté recordando, quizá esté comparándose, quizá esté identificándose, pero esto inmediatamente en su mente está ocurriendo. Ahora, entre
la información y las emociones aquí, y no está, hoy no lo puse, pero hay otro cuadrito que se llama nuestra experiencia, nuestra memoria. O sea que de la información y nuestras sensaciones pasan a nuestra memoria, pasan por no a nuestra memoria, pero por nuestra memoria. Y nuestra memoria son aquellas experiencias que hemos tenido. O sea que ahorita cuando yo estoy hablando a usted del orden y del desorden, este concepto que está entrando a su mente, usted está inmediatamente acordándose cómo vivió usted cuando estaba chiquita. Si su casa era muy ordenada o desordenada, si su mamá la ayudaba o la castigaba porque era desordenada, o si su mamá también tenía un poco de confusión en su mente. Usted empieza a recordar, como yo cuando estaba preparando la clase estaba recordando a mi abuela. Mi abuela era extremadamente ordenada y ella buscaba lo que fuera necesario, con dinero o sin dinero, ella tenía un lugar para cada cosa. Entonces, pasa entonces esta información que le estoy dando a través de empieza a tener sensaciones y empieza a pasar a través de su memoria y empieza a tocar sus emociones. Perdón, y vemos aquí que están las emociones y la memoria, ¿no? Entonces usted empieza, esta información que le estoy dando empieza a tocar sus emociones. Y luego sus emociones producen sus pensamientos, ¿no? Y pasan y tenemos este proceso constante que si yo le pusiera ahorita, le podría poner una flechita aquí que vuelven a empezar de nuestros pensamientos a la información que está entrando, luego nuestras emociones y luego nuestros pensamientos. Entonces, esto es algo muy conjunto. Nuestros pensamientos provocan nuestras emociones y nuestras emociones provocan nuestras acciones. Fíjese bien, lo voy a repetir. Nuestros pensamientos causan nuestras emociones y nuestras emociones causan nuestras acciones. Por eso necesitamos traer orden a nuestros pensamientos, porque si no ordenamos nuestros pensamientos, nunca vamos a ordenar nuestras emociones y vamos a ser gente que está reaccionando en nuestras emociones constantemente en lugar de reaccionar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la información que nos ha dado, de acuerdo al conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Tenemos que ordenar nuestros pensamientos porque nuestros pensamientos determinan nuestras emociones y nuestras emociones determinan nuestros comportamientos. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, dice, pero ser transformados por medio, dice, habla Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos conformemos a ser como toda la gente que nos rodea. Vamos a ver, tenemos primos, primas, amigos, y quizá ellos vivan en un desorden, pero dicen, no te conformes a cómo ellos viven. Quizá ellos no les den prioridad al orden de estas cosas que estamos viendo, ni de sus pensamientos y emociones, ni al orden de su tiempo, ni al orden de su dinero, ni al orden de sus palabras. No, no viven de esa manera. Pero dice Romanos capítulo 12, no se conformen a eso, pero dice, transformen su pensamiento a través del entendimiento de la palabra de Dios para que puedan transformar sus emociones y sus acciones. ¿Cuál es este punto? ¿Cómo vamos a transformar y a ordenar nuestros pensamientos y nuestras emociones? ¿Cuál es el punto más importante de ordenar nuestras emociones y nuestros pensamientos? ¿Cómo lo vamos a ordenar? Lo vamos a ordenar de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Por eso les hablé primero acerca de las disciplinas espirituales, porque a medida de que nosotros leemos la palabra, apreciamos la palabra, añoramos la palabra, reflexionamos la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu Santo nos hable y nos susurre la palabra, la verdad en su palabra, nuestros pensamientos van a empezar a cambiar, nuestras emociones van a empezar a cambiar y nuestras acciones vamos a empezar a cambiar. Van a empezar a cambiar. Nos vamos a empezar a dar cuenta que ya no nos va a dar ansiedad si el niño tira el vaso de leche. ¿Por qué? Porque va a haber entendimiento en nuestro corazón que el niño de 4 años tire el vaso de leche. En lugar de reaccionar en frustración y gritar, vamos a decir, es ok, accidentes pasan y va a limpiar el vaso de leche y va a proseguir con lo que estaban haciendo antes de que se tirara el vaso de leche. Entonces ahora su acción y toda su experiencia de su hijo con usted va a ser una experiencia muy diferente de lo que antes era. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene un entendimiento.
usted tiene el entendimiento de que sus hijos son de gran valor y de que vamos a ver muchas cosas acerca de la autoestima en los niños y todo esto, y al conocer todas estas verdades en la palabra, y usted se va a dar cuenta, ustedes se van a dar cuenta que esto es lo que va a guiar sus emociones, ya no su frustración. Y esas emociones, su pensamiento va a cambiar sus emociones y luego ya su manera de actuar. En lugar de gritar y de jalonear al niño, pues con toda paciencia va a limpiar y van a seguir adelante, como dije yo, con la actividad de ese día. Entonces vemos eso, que el punto más importante para traer orden a nuestros pensamientos y a nuestras emociones es la verdad de la palabra de Dios. Padres y madres de familia, yo quiero enfatizar en este día, no vamos a poder encontrar la verdad de la palabra de Dios en las redes sociales. Incluso las redes sociales van a traer más ansiedad a nuestra vida y la ansiedad va a traer reacciones negativas a nuestros hogares y las reacciones negativas a nuestros hogares van a impedir crear para la excelencia. No sabe cómo le quiero enfatizar. Empiece a ordenar sus pensamientos y sus emociones con la palabra de Dios, dejando más y más todas esas cosas de las redes sociales. No estoy hablando que se aísle. Las redes sociales son excelentes herramientas, pero no puede ser todo en nuestra vida, porque redes sociales, esto está ya comprobado por estudios científicos que está produciendo más y más ansiedad en el padre, en la madre y en los hijos. Imagínense una familia llena de ansiedad. Una familia llena de ansiedad no va a poder tener orden porque va a haber, esa ansiedad es parte del desorden de nuestras emociones y de nuestros pensamientos y nunca vamos a poder vivir en paz, en armonía, en un ambiente precioso en el que podamos verdaderamente crear hijos para la excelencia y podamos cumplir con las metas que Dios nos está mandando en ese orden de cómo criar a nuestros hijos. Bueno, esto es lo que tengo en este día, en esta sesión, acerca de las estructuras y del orden. Espero que haya sido de mucho beneficio y yo creo que esto también puede ser una estructura o un escalón para el comienzo de algo que ustedes mismos pueden estudiar, ustedes mismos pueden investigar, pueden buscar en libros, en bibliotecas, incluso en Google, ¿verdad? Para eso es una buena herramienta, pero edifique sobre lo que está aprendiendo, no se quede nomás con lo que yo le doy. Incluso si hay elementos que usted buscó, como por ejemplo, pues, cómo se da, ¿verdad? Cómo vienen nuestras emociones de los pensamientos, puede usted buscarlo, hay mucha información en eso para que compruebe usted que verdaderamente así es. Y si usted me permite, ustedes me permiten, vamos a hacer una oración y a pedir al Espíritu Santo que llene nuestros hogares de orden y sabiendo que en la próxima sesión vamos a estar hablando entonces ya de estas áreas específicas, el orden en nuestras finanzas, en nuestras palabras, en nuestra casa, en nuestra persona, en nuestra comida, el orden en lo que comemos, es algo preciosísimo. Y si no terminamos en la siguiente sesión con cada una de estas partes, porque son muy importantes para traer orden a nuestra casa, para estos objetivos de criar para la excelencia, pues nos vamos al segundo miércoles de noviembre. No tenemos prisa, lo que queremos es aprender del corazón de Dios todo lo que Él quiere enseñarnos. ¿Está bien? Gracias por haber estado conmigo. Esta sesión está siendo grabada, la vamos a subir al canal de YouTube del Proyecto Alas como parte de los recursos para padres, Escuela para Padres. Que Dios les bendiga. Y Padre, en esta tarde, yo te doy gracias por haber estado con nosotros. Yo te pido en este momento que aquello que yo no mencioné, Señor, tú lo recuerdes y lo impartas y lo enseñes a los corazones de los padres y las madres que están conmigo en este día y aquellos que van a ver este video.
Tú eres el Padre de sobre todos los padres, el Padre por excelencia, y tú eres el creador de todo orden, lo hemos visto. Tú eres el que sabe cómo podemos arreglar las cosas. Tú eres el que sabe cómo podemos enderezar todo aquello y desenredar todo aquello que ha estado enredado en nuestras familias. Padre, yo te pido que lo que empezamos hoy con el orden en nuestras familias no sea algo que empezamos y dejamos de hacer como cuando hacemos pues una dieta o un propósito nuevo de año nuevo. No, Señor, pero que empecemos y nunca terminemos, aunque podamos, Señor, avanzar lentamente, pero siempre avanzar. Espíritu Santo, transforma nuestras familias, transforma nuestras relaciones con nuestros hijos, transforma, Señor, nuestros hogares, nuestra mente, transforma nuestros pensamientos, nuestras emociones con tu orden, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y todo lo que tú tienes en tu corazón para ellos en este día sea soltado y sea dado a cada una de estas familias. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.